Hola alumnos queridos de cuarto año B nuevamente. Ahora me encuentro con ustedes, me siento más cómodo usando este polerón para enfrentar mi clase de hoy día. Profesor Carlos Alberto Videra nuevamente con ustedes, esta vez con el módulo de legislación laboral. Y la clase de hoy vamos a conocer lo que dice relación con los ingresos pactados entre empleador y trabajador. Pero vamos a conocer lo que dice el Código del Trabajo. Pero antes, como en cada clase lo hacemos, le pedimos a Dios que nos dirija en oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias porque nos ama y nos cuida. Y sabemos que no estamos solos. En estos momentos, Señor, sea con cada uno de mis alumnos, Señor, al otro lado de la pantalla, con sus familias, sea dirigiendo también mi proceso de enseñanza, Señor, frente a mi grupo de alumnos. En el nombre poderoso de Jesús lo pido. Amén. Queridos alumnos, ya reitero, el módulo se llama legislación laboral. Como lo conversamos en la sala, legislación laboral es la parte teórica y el módulo de cálculo es, obviamente, como su nombre lo indica, la parte práctica, el trabajo en sí, el determinar los ingresos del trabajador. Hoy día vamos a conocer los ingresos pactados con el trabajador. El Código del Trabajo en su artículo 44, mucho ojo, vayan prestando atención, el artículo 44 del Código del Trabajo es el único que dice relación con los ingresos que percibe el trabajador, garantizando, ¿no es cierto?, un ingreso mínimo mensual. Han escuchado tantas veces el ingreso mínimo mensual. Bueno, hoy día el ingreso mínimo mensual es de 320.500 pesos a partir del 1 de marzo del año 2020, 320.500. El Supremo Gobierno ha dictado, ¿no es cierto?, una ley que fue aprobada en el Senado rápidamente, donde el trabajador, su ingreso debe ser equiparado al ingreso mínimo mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que como este es el sueldo imponible, ¿no es cierto?, y están los descuentos respectivos, ya no es 320.500, sino que menos los descuentos es una cantidad inferior, pero el gobierno, ¿no es cierto?, ha permitido que se subvencione, por lo tanto nadie puede percibir menos del ingreso mínimo. Pero vamos al detalle. ¿Cómo conocer esta normativa vigente, los ingresos del trabajador dependiente? Estamos hablando del trabajador dependiente. Por carril absolutamente distinto está el trabajador independiente, que da boleta de honorario, que pertenece a otro régimen. Nosotros nos abocamos hoy día a aprender lo que dice relación con el trabajo dependiente. Y eso está regulado por el Código del Trabajo, y conocimos, ¿no es cierto?, la forma de acordar la relación laboral, el vínculo laboral y algunos conceptos técnicos netos como subordinación, dependencia, que es lo que efectivamente fija una relación laboral de la empresa o de un empleador con un trabajador o un grupo de trabajadores. Pero se cumplen requisitos en un contrato de trabajo, muchos requisitos. No solo identificar al trabajador o identificar a la empresa, sino que dar cumplimiento a los requisitos respectivos. Reitero, el artículo 44, para que no se olviden, el artículo 44 del Código del Trabajo, entonces, el artículo 44 señala los ingresos del trabajador, hace alusión, es el único que dice relación con los ingresos que puede recibir el trabajador. La remuneración base o sueldo mensual debe aparecer en el contrato de trabajo. La remuneración base o sueldo mensual por 45 horas semanales. No puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, que es igual a 320.500 pesos. En el contrato de trabajo es obligación que figure, ¿no es cierto?, la remuneración base o sueldo base. Luego podemos adicionar una remuneración a lo que él ya gana. La remuneración adicional del trabajador puede ser una comisión expresada, ¿no es cierto?, en las ventas. También puede ser por compras, que demandan una gran importancia para la empresa que está interesada en adquirir una maquinaria, donde intervino, ¿no es cierto?, el trabajador que se le asignó, al trabajador del departamento de compras, se le asignó, ¿no es cierto?, dicha operación, por lo tanto va a ser recompensado por una comisión, en fin, no solo por las ventas, pero vamos a suponer que es una comisión expresada en porcentaje por las ventas. Se aplica entonces el valor neto de las ventas del mes. Ahí el Departamento de Recursos Humanos, donde van a estar ustedes trabajando, va a requerir la información del Departamento de Contabilidad, cuál es el monto de la venta neta del mes y el porcentaje que figura en el contrato de trabajo. Figura en el contrato de trabajo. No dice el monto, sino que dice el porcentaje. 1%, 2%, 3% de las ventas netas del mes. Figura en el contrato de trabajo, entonces una comisión. Y esa comisión está expresada en porcentaje. Es imponible. Por lo tanto, forma parte del sueldo imponible. Luego está un bono imponible. Bono imponible. ¿Por qué bono imponible? Porque hay un bono no imponible, parece obvio, pero ya lo vamos a conocer más adelante, el bono no imponible. Bono imponible estará regulado en el reglamento interno de la empresa con la firma del trabajador. Es decir, cuando lo contratan,
recibe obligatoriamente, ¿no es cierto?, un reglamento interno que indica, ¿no es cierto?, lo que debe cumplir, lo que debe hacer dentro de su actividad como trabajador contratado en la empresa, y al mismo tiempo lo que va a percibir como ingreso si llega la hora, si no falta, si da cumplimiento a ciertas normativas de la empresa, en fin. Hay bonos que se constituyen en bonos imponibles. Y estos figuran regularmente en el contrato de trabajo. Pero mucho ojo, porque si no figuran y la empresa los paga, vuelvo a reiterar, si no aparecen en el contrato, pero la empresa los paga con cierta regularidad y deja de pagarlos porque sucedió, como en este caso, ¿no es cierto?, alguna situación anómala, o simplemente no tan grave como lo que ha ocurrido ahora, simplemente suspende ese pago al empleador que lo pagaba regularmente, el trabajador puede recurrir, ¿no es cierto?, al organismo fiscalizador. ¿Cuál es ese? La Inspección Provincial del Trabajo, para que pueda llamar al empleador, porque ese bono, por sí, el concepto de habitualidad es muy importante. Si así se estaba cumpliendo, no puede dejar de hacerlo unilateralmente. Y ahí aparece entonces el bono imponible, que es para premiar, ¿no es cierto?, ciertos comportamientos del trabajador. Esa es la verdad, ciertas conductas que se llevan a cabo y que a veces, ¿no es cierto?, que forman parte de la vida laboral, pero que a veces se incentivan económicamente. Y la gratificación, no existe obligación de que figure en el contrato de trabajo, pero si el empleador ha decidido pagarla mensualmente, la liquidación de sueldo, quiero decirles que la liquidación de sueldo prima sobre el contrato. Todo aquello que figura como habitual es un problema para el empleador si no aparece en el contrato. Así que ustedes, cuando estén ahí realizando su práctica y más tarde sentaditos ahí en el Departamento de Recursos Humanos, y cuando terminen Ingeniería en Recursos Humanos y sean jefes del Departamento de Recursos Humanos, tendrán que exigir, ¿no es cierto?, que contrato de trabajo versus liquidación de sueldo deben ir a la par. Los datos que allí aparecen. Porque saben una cosa, mis queridos amiguitos, déjenme contarles. Hasta el año 2008, sí, por ahí por julio del 2008, existía una ley cuyo número, yo no soy muy bueno para los números de las leyes, pero la 20.281. Esa ley permitía que los empleadores y los trabajadores anotaran, en el contrato de trabajo colocaban, se pagará el ingreso mínimo. Vamos a suponer que el ingreso mínimo en ese tiempo, ingreso mínimo mensual, eran 150.000 pesos. Un ejemplo, ya me parece que era mucho más, pero 150.000 pesos. ¿Saben lo que hacían antes, mis queridos amiguitos? Antes de que existiera toda esta reforma, porque hay una reforma a la legislación laboral. Si el ingreso mínimo en ese tiempo, estoy hablando del año 2008, era igual a 150.000 pesos, no existía una remuneración base, sino que colocaban un bono, colocaban una remuneración adicional, colocaban la comisión. Si la comisión era igual a 150.000 pesos, no existía un sueldo base, no había nada más que hacer. Si la comisión ganada por el trabajador era igual a 110.000 y el ingreso mínimo mensual era 150, colocaban un bono imponible de 40.000, es decir, no figuraba un sueldo. Qué trampa, mis queridos amiguitos, eso era perjudicial, porque el trabajador en el momento del despido no había un sueldo base, no había una obligación de la empresa de pagar, porque se colocaba como todo aquello, como los bonos, como la remuneración adicional, se iban sumando para determinar un sueldo base. Hoy día no. Hoy día el artículo 44 del Código del Trabajo fue modificado con posterioridad, ¿no es cierto?, y garantiza el ingreso mínimo mensual. Nadie que trabaje, absolutamente nadie que trabaje 45 horas semanales puede ganar menos del ingreso mínimo mensual. Ahí aparecen todos los datos adicionales, los ingresos adicionales que puede recibir un trabajador. La materia es extensa. Cualquier duda, yo los invito a que rápidamente me consulten y disipemos las dudas rápidamente. No es algo que podemos dejar pasar, sino que necesitamos ir avanzando en nuestras clases, mis queridos alumnos. Forma parte, ¿no es cierto?, esta es parte integral del contrato de trabajo, que cumple muchos requisitos, pero abocado a eso específicamente. También tenemos que detenernos en el tiempo, la jornada ordinaria de trabajo, que no lo hemos podido revisar de la manera que debiéramos hacerlo, pero para que más o menos tengan claro respecto a algunas cosas. Una actividad. Quiero que anoten la siguiente actividad, ¿ya?, para que podamos resolver respecto a lo que hemos aprendido hoy día.
Sabemos ya entonces que hay un ingreso mínimo mensual por 45 horas. Por 45 horas semanales hay un ingreso mínimo mensual garantizado. Entonces la actividad a desarrollar es la siguiente. Responde lo siguiente. ¿Puedo contratar por menos horas, menos de 45 horas un trabajador semanal? ¿Puedo contratar por menos de 45 horas semanales un trabajador? ¿Sí? ¿Lo puedo contratar? Número 2. Hemos conversado un aspecto bien importante del ingreso mínimo mensual. ¿Cómo puedo determinar el ingreso mínimo por menos de 45 horas? ¿Cómo puedo determinar eso? ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, considero lo siguiente. Esa actividad para mí es tremendamente importante. ¿Puedo contratar por menos de 45 horas? ¿Sí o no? ¿Está fundamentado? ¿Está establecido en el Código del Trabajo? ¿Cómo se llama ese contrato? ¿Cómo se llama ese contrato? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se llama ese contrato? Yo puedo contratar, ¿cómo se llama ese contrato entonces? Menos de 45 horas. ¿Cómo puedo determinar el ingreso mínimo por menos de 45 horas? ¿Cómo puedo saber diariamente lo que gana un trabajador? Siempre considere 30 días como trabajados en el mes. Trabajados en el mes. Siempre son 30 días. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber lo que gana diariamente? Yo puedo establecer una jornada diaria, es decir, el ingreso, si gana el ingreso mínimo mensual, lo divido en 30, es igual al valor diario. Es igual al valor diario. Si yo contrato a un trabajador por 12 días, 13 días o 14 días, ¿cómo lo puedo determinar? Entonces, número 3, si contrato con pago diario, si contrato con pago diario, según ingreso mínimo mensual, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor si yo contrato a un trabajador para pagarle diariamente de acuerdo al ingreso mínimo mensual? Si debo considerar siempre como 30, siempre. Laboralmente, siempre se trabaja la fracción de mes 30, no importa si son 28 o 31 días.